pasada y que apenas empezamos a ver. Hoy básicamente toda la clase pues vamos a dedicarlo a lo de la escuela, y si me llega a dar tiempo, pues también de la vida de don Felipe, pues después de San Miguel, que pues, son otros 30 años de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hora son? 5 y 10. ¿Qué se dice poco? 30. Imagínate, se dice rápido. poco, pero... Se dice rápido. Ándale. Entonces muchachos, varios de ustedes me preguntaron, y yo la clase pasada no me acordaba que traía ahí la diapositiva con toda la información. Me preguntaron sobre su periodo indigenista y más o menos cuándo fue su apogeo y sus exposiciones. Bueno, la información que hemos encontrado, ahí está, ¿no? Entonces, no podemos olvidar que tenemos que incluir en la pintura indigenista de Felipe Cosío del Pomar los tipos amazónicos, ¿no? O sea, acuérdense, los tipos amazónicos, que son de los registros más tempranos que tenemos de la obra pictórica de Felipe, pues es el mismo tema, ¿no? Nada más que pues en 1914 y 1915 son pinturas indigenistas amazónicas, y posteriormente serán andinas, quechuas o cusqueñas, por decirlo así, ¿no? Ahora hay que recordar que es cuando va al Cusco a redescubrir su tierra en 21, 22, 23, cuando pinta sus primeros cuadros indigenistas, y después en 23 es cuando hace su primera exposición de tipos indígenas en Lima, ¿no? Y también no podemos excluir de toda esta etapa indigenista el vitral de la aparición, ¿no? ¿Se acuerdan que revisamos pues, con bastante detalle el vitral de la aparición, que recuerden que es en 1929 cuando obtiene mención honorífica en París, pero al año siguiente se bendice el vitral en Santa Catalina de Cusco y se instala, ¿no? Les decía que hasta lo más probable es que ese vitral siga ahí, pero no lo hemos podido comprobar, ¿no? Pero el vitral es tal vez, pues bueno, es una de las obras indigenistas más importantes, ¿no? Acuérdense, porque en el vitral está retomando una Virgen de Belén cusqueña, de la Escuela Cusqueña de Pintura, pero integra el tema prehispánico en la parte de abajo con los 3 principios éticos de los quechuas, ¿no? El no robarás, no mentirás, no serás perezoso, ¿no? Entonces, por eso el vitral de la aparición es tal vez su obra indigenista más importante, ¿no? De una u otra forma. Ahora, en el mismo 1930 también les mostré un paisaje andino. Ahorita vamos a ver estas obras. Un paisaje andino que obtiene un premio en el Salón de Otoño de París, ¿sí? Y después de ahí, acuérdense que lo que comentamos es que básicamente el periodo indigenista de Felipe ocurre en Madrid y en Sudamérica, ¿no? Entonces, en 1931, en el Salón de Otoño de Madrid está exponiendo sus tipos quechuas, y después este cuadro de tipos quechuas lo dona Felipe al Museo de Arte Moderno de Madrid, ¿sí? Eso ahí tenemos toda una serie de documentos, no solo en su archivo, sino en el archivo de la artista peruana Elena Iscue, ¿no? Ahora, en 32 hace su exposición de cuadros indigenistas en Buenos Aires, ¿sí? Y después en 34 podemos decir que es su exposición más importante en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Ahorita vamos a ver unas fotos, y después esa misma exposición se lleva todos esos cuadros a Buenos Aires, y en los archivos personales de Elena Iscue que guarda el Museo de Arte de Lima vienen muchísimos documentos de las personas en España encargadas de hacer pasar por aduana todos esos cuadros que expuso primero en Madrid y que después se expondrían en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en las galerías Whitcomb de Buenos Aires se hace prácticamente la misma exposición que hizo en Madrid, y también esa misma exposición indigenista se va a Montevideo. Ahorita vamos a ver varios programas de mano que están en el archivo personal de Felipe, y esos son los periodos. Ese es el periodo importante indigenista, son los 30, es básicamente antes de llegar a México.
¿no? O sea, Felipe llega a México cuando su principal obra y su más reciente obra es esta obra indigenista. Y después no tenemos conocimiento, eso no quiere decir que no haya pintado, no tenemos conocimiento de más producción indigenista. Pues también acuérdense que todos esos cuadros los pintó cuando estaba en el Cusco. Ahorita vamos a verlos cada uno. Y muy importante, en 1952, cuando Felipe es director del Instituto Allende, su subdirector es Sterling Dickinson, publica uno de sus libros más bellos, El Cusco Imperial, que lo tengo ahorita lo bajo. Este libro es importante con respecto a sus pinturas indigenistas. ¿Por qué? Porque ese libro prácticamente es un catálogo de toda su obra indigenista. Entonces es un libro muy bello porque es como un catálogo de toda la obra indigenista de Felipe, andina, cusqueña, y además una serie de textos que es una especie como de crónica poética. Son reflexiones poéticas de Felipe en torno al Cusco. Y lo más interesante para nosotros aquí en San Miguel es que ese libro, que fue publicado en Paraguay, tiene una traducción al inglés por nada más y nada menos que Sterling Dickinson, ¿no? Entonces, el libro, sí. Es más, denme un minuto, lo bajo. Entonces, bueno, este es el libro Cusco Imperial, texto castellano-inglés, editorial Guaranía, Asunción, Paraguay. Y bueno, ahorita se los paso, pero bueno, traducción al inglés por Sterling Dickinson, ¿no? ¿Acá? Entonces es un libro bellísimo, ¿no? Porque te explica un poco históricamente qué fue el Cusco, qué fue el Inca, pero todo el libro son ilustrado con las pinturas que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, es un libro que publica 17 años después de hacer su última exposición de pinturas indigenistas, y después ya en los 70s, un viejo Felipe Cosío del Pomar en España retoma ese tema, pero con un cuadro que se llama Tierra sin hierba, que, híjole, espero que lo traiga en los que les voy a enseñar. Y después en 77 retoma otra vez su tema indigenista con unos cuadros, uno que se llama Romería Andina. Entonces, pues podemos ver ahorita con estas fechas cómo el tema atraviesa toda la vida de Felipe, ¿sí? Y pues bueno, ya hablando del presente, es importante decir que dos de sus pinturas indigenistas tempranas están en la Pinacoteca Ignacio Merino en Lima, y esas dos obras son las que se pueden ver en Google Arts, ¿no? Entonces, que ya se las enseñé. Y lo último con respecto a su obra indigenista, pues es la exposición que hicimos aquí en San Miguel en 2019, ¿no? Que logramos traer el cuadro Alfarero, vendedor de guacos, al Centro Cultural Nigromante. Estuvo expuesta en la Sala Aurora Estrada de octubre de 2019 hasta marzo 2020, ¿no? Ahorita vamos a ver fotos. Entonces, cuando hablamos de la obra indigenista de Felipe, pues estamos hablando, si se acuerdan, ya lo habíamos visto, Lago Titicaca, ¿no? Este es de sus obras de los años 20, o sea, esta la pintó en 21-22, la expuso en 23 en Lima. Esta que a mí pues, me encanta por mi defecto arqueológico, ¿no? Pues este es uno de los principales monumentos de Tiahuanaco en Bolivia, ¿no? Una de las zonas arqueológicas más importantes del continente. Esta, la que acabamos de ver de Atahuanaco, y esta de Mercado del Cusco son las que están en la galería, en el Museo de Arte de Lima, Ignacio Merino, y que se pueden ver en Google Arts, ¿no? Y esta pues ahorita ya vamos a... Este es el que trajimos, ¿verdad? Bueno, es que siempre me confundo porque esta es una trilogía del mismo personaje. Fíjense, este es el primero con todos los guacos, ¿no? Todos estos son cerámica prehispánica, ¿no? Esta es cerámica mochica, esta cerámica es 1000 años de antigüedad, ¿no? Fíjense cómo es el mismo personaje,
súper elegante ahí. Y el mismo, este es el que trajimos, ¿verdad? Sí. Nada más que ahorita se los enseño bien actual. Este que es el que también ya se los había enseñado, que es el que gana un premio en el Salón de Otoño de París en 1930. La pareja. Entonces la mayoría de estas obras, al parecer, son pintadas por Felipe a finales de los 20, principios de los 30, cuando hace varios viajes al Perú, ¿no? y a toda la región sureña del Perú, que es donde están los Andes, ¿no? Titicaca, Arequipa, toda esa zona. Vean ¿no? Este es muy interesante. Un barayoc, ¿no? Este es el bastón de mando que usan las autoridades tradicionales. Si recuerdan, en la clase pasada les enseñé unas fotos a blanco y negra de estos personajes de los viajes que hizo Felipe. Y esto tal vez no lo he señalado lo suficiente, pero Felipe fue uno de esos pintores, que hay muchos, en donde la fotografía fue muy importante para su obra pictórica. O sea, gran parte de su pintura son cuadros que él hace a partir de fotografías, ¿no? No solo tenemos fotos de estos viajes en los Andes, pero muchos de los retratos que él hace son basados en fotografías que él hizo del personaje, ¿no? Tenemos varias de esas fotografías que después vemos plasmados en retratos pintados, ¿no? Otro barayoc, que bueno, este tema de los barayoc, por ejemplo, también fue un tema clave de José Sabogal, que hablamos de Sabogal, que fue el que supone que compitió con Felipe para los murales de Torre Tagle, ¿no? Sabogal, que se convirtió en el gran representante del indigenismo peruano, ¿no? También es un tema clave en su pintura, el de los barayocs. Este que también ya lo habíamos visto, que para mí pues, tiene una cierta inspiración en los cuadros de Gauguin, puede ser que esté equivocado, pero pues eso es lo que yo veo. Otros barayocs. Fíjense, tal vez, no estoy seguro, pero es probablemente que este sea de los que ya hizo ya siendo grande en los 70s. Puede ser que este sea el de Romería en los Andes, ¿no? Entonces fíjense cómo pues, sería difícil distinguir, ¿no? Que este lo pintó 30 años después que los que les acabo de enseñar. Era del Perú, ¿no? El Apu, fondo. Tiene uno muy parecido así, pero de tema mexicano, que lo que ves no son peruanos, sino campesinos mexicanos, ¿no? Que es prácticamente hay un cuadro donde puedo identificar que ese cuadro está pintando personajes mexicanos, ¿no? Probablemente haya más, pero de la información que tenemos, solo ahí es. Aquí las llamitas, ¿no? Ahí en el camino Inca. Y bueno, este para mí es de mis favoritos, me encanta este. Y pues bueno, aquí tenemos a Felipe en el Museo de Arte Moderno de Madrid en 1934. Y aquí tenemos el mismo cuadro, pues con ahí un personaje con muy mala fama. Pero fíjense qué maravilla, la verdad para nosotros fue hacer un poco magia, poder tener en San Miguel este cuadro, cuando ya sabíamos que fue el cuadro principal de la exposición de Felipe en 1934 en Madrid. Pues es un gusto. Y este es el cuadro que yo digo que se tiene que comprar y se tendrá que exhibir en San Miguel de Allende. Este es el cuadro que se vende como en 200,000 pesos. Es el cuadro que expusimos así. La verdad quedó muy bonito expuesto, porque la verdad fue un proyecto con literal cero presupuesto, un proyecto donde tuvimos que donar nuestro trabajo como tantas veces, pero al final quedó algo de, la verdad, mucha calidad. Entonces, como ustedes saben y como dice allá arriba, pues se tituló la exposición temporal La historia poco contada de Felipe Cosío del Pomar.
pues, la pieza central era el cuadro, pero como pueden ver aquí, en las otras 3 paredes contábamos la historia que yo he estado compartiendo con ustedes en las últimas 20 horas, ¿no? Y bueno, en el centro de la sala expusimos todos los libros, ¿no? Toda su obra pictórica. Entonces, hasta donde sabemos, pues esta fue la última exposición de Felipe Cosío del Pomar, pues, en el mundo, ¿no? Okay. Pues realmente los únicos que estamos más o menos preocupados por Felipe pues somos nosotros. En Perú solo hay un investigador, ¿no? Pablo Sebastián, de la Universidad Católica del Perú en Piura, historiador del arte, que hizo su tesis de doctorado sobre las cartas que están en el archivo de Felipe con el pintor peruano Ricardo Flores. Ricardo Flores fue un importante pintor peruano y seguramente no se acuerdan, pero en la primera clase vimos que el primer dato, el dato más temprano que tenemos de un amigo de Felipe Cosío es Ricardo Flores. O sea, Felipe se hizo amigo de Ricardo Flores en la primaria o la secundaria y tenemos ese dato y resulta que continuó su amistad hasta el final de su vida. Entonces, si buscan en internet Pablo Sebastián, epistolario, Ricardo Flores, Felipe Cosío, van a encontrar la tesis de doctorado donde recopila y transcribe todas esas cartas que son muy bellas y que al que quiera saber más, pues esas cartas pintan mucho el mundo del arte de Perú en esos años, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los catálogos y publicaciones periodísticas de las exposiciones que hizo Cosío, ¿no? Esta es una exposición, la Nordiska Compagnie tiene una galería que estaba en Buenos Aires, en la calle de Florida, que es en la calle donde se reencuentra Martin Tau. ¿Se acuerdan Martin Tau con el que escribió su biografía, pero después con el que escribió un libro sobre Gauguin? Que ahorita en la clase pasada se me olvidó enseñarles una foto, ¿no? Entonces fíjense, en los archivos de Felipe tenemos estos catálogos, ¿no? Este es de 34, Galerías Whitcomb. Entonces este es el catálogo de la exposición que hizo con los mismos cuadros que expuso en Madrid. Entonces básicamente, si ustedes ven los títulos, pues aquí están prácticamente todos los cuadros que les acabo de enseñar, ¿no? Fíjense esta es de Montevideo, también fue la misma exposición, ya hay menos cuadros porque se ve que vendió algunos en Argentina. Y esta es su última exposición, 35. Y bueno, ya nada más ya no voy a pararme aquí porque esto lo vimos a detalle. Acuérdense toda la historia de Martin Tau, que es interesantísima, cómo la conoce en su viaje de Belém en el Amazonas a Nueva York en 1915, se lo encuentra de nuevo en 33, viajan juntos en barco 17 días y en esos 17 días escriben juntos Memorias de un conversante, que se convierte en un éxito editorial. Ahorita no me acuerdo, pero les dije cuántos se venden. Y algo muy interesante, porque nos empezó a llamar la atención este personaje, como les decía en la clase pasada. Pues Felipe escribió sobre Gandhi, Picasso, Modigliani, Rivera, todos ellos, y Martin Tau. ¿Por qué? O sea, Felipe nunca escribió de Juan por su casa, ¿no? O sea, de las personas que Felipe decidió escribir fueron personas singulares, ¿no? Y se acuerdan que para mí es muy importante esta parte de aquí, porque este párrafo de aquí nos hace entender qué pasó, por qué un libro sobre Gauguin en inglés está publicado con el nombre Martin Tau y en español con el nombre Felipe Cosío, y es el mismo libro. ¿Por qué? ¿No? Pues por lo que nos dice aquí, ¿no? Martin me hacía corregir un párrafo 2 y 3 veces, a lo que yo accedía por reconocer que siempre tenía razón. Hombre de poca cultura en el sentido que se da hoy a la cultura, conocía mejor que yo la vida del negocio y la manera de hacerlo con dignidad. ¿Cuánto aprendí con Martin Tau? Estoy seguro de que aprendemos más con el trato con personas especializadas que en las universidades. Tau me aconsejó que escribiera con la máxima simplicidad, que no explicase lo que lleva la explicación implícita y otras cosas que no se aprenden en textos literarios. Tiene razón McAuliffe al afirmar que para escribir bien hay que no saber escribir.
en 15 días quedaron terminadas las 230 páginas de Memorias de un comerciante, que un año después publica Roldán Editores de Buenos Aires con un tiraje de 30,000 ejemplares. Nada menos que 30,000 ejemplares vendidos en menos de un año. Éxito de librería sin precedente en nuestra América, gracias al talento publicitario de Tho. Pero ¿qué es lo importante? Aquí te está diciendo, o sea, Tho inspiró a Felipe y literalmente le enseñó a volver a escribir. O sea, entonces, para mí eso es lo que explica esto, ¿no? Este experimento maravilloso que Tainted Paradise es un estudio de la vida y el arte de Paul Gauguin por Martin Tho, Nueva York, 1937, ¿no? First edition, ¿no? Que en el prefacio agradece a Felipe Cosío del Pomar, ¿no? Y bueno, aquí me lo explica por qué no dice que en realidad todo esto tendría que ser de dos personas. Lo que dice que él hizo, tenemos que incluir, lo hizo él y Felipe, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Pues Felipe ya tenía un libro, una biografía de Gauguin, pero ¿qué nos dice aquí? Que esa biografía de Gauguin era básicamente enfocada en el artista, no en el hombre. Y entonces que esta segunda biografía de Gauguin es un libro que pone énfasis en el hombre, no en el pintor, ¿no? Y pues es una biografía novelada que les decía que te lees en una sentada. O sea, literalmente te lees un muy buen libro, ¿no? Es un muy buen libro. Y pues bueno, lo interesante es que se publica en inglés en Nueva York 37 y se publica en español en Santiago de Chile 2 años después. Y les digo que yo tengo los dos y el texto es el mismo, nada más que uno en inglés y otro en español, ¿sí? Entonces, por todo esto, pues para mí fue un gran placer. Hace apenas unas semanas encontré esta foto de Martin Tho, Felipe Cosío y el embajador de España en algún lugar de Berlín, seguramente un museo, porque aquí hay una escultura de un elefante gigante, ¿no? Aquí mira, aquí la ven en chiquito, ¿no? Y entonces también que hayamos encontrado esta foto de Felipe y Martin Tho en el archivo de Elena Iscue, pintora peruana amiga de Felipe, muestra la importancia de Martin Tho en la vida de Felipe, ¿no? Entonces, bueno, el misterioso Martin Tho, comerciante que escribió un libro sobre Gauguin. Y bueno, ya para acabar el repaso, tenemos que pensar que cuando Felipe está llegando a México en 36 y después ya en 37, pues ya ha pasado por todo esto, ¿no? Ya tuvo su periodo amazónico, ya tuvo su periodo estadounidense con sus murales religiosos, ya tuvo sus periodos indigenistas en el Cusco, ya pintó su cuadro más importante, el fusilamiento de Chan Chan en 32, evocación del fusilamiento del 3 de mayo de Goya, ya expuso toda su obra indigenista, ya pintó el mural en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ya lo destruyó el dictador sin razón alguna, ¿no? Ya entregó el retrato del héroe local, ¿no? Y se convirtió al mismo tiempo por ese retrato en un héroe local en Piura. Ya también donó el vitral de la aparición en una de las iglesias más importantes de Cusco, ciudad patrimonio de la humanidad. Y por otro lado ya tuvo su periodo africano con sus pinturas argelinas y tunecinas y ya ha retratado a algunos de los intelectuales y artistas más famosos del mundo, ¿no? Así, ese es el Felipe que está llegando a México en 36, pero no solo eso, también ya ha publicado esta obra. Es decir, Felipe está llegando en su periodo más fecundo a nivel de escritor, ¿sí? Ya vimos que pues, la obra pictórica pues desde los 10, pero fíjense cuándo empieza a publicar sus libros, ¿no? 28, finales de los 20, 28, pintura colonial, 30, su primer libro sobre Gauguin, ¿no? 31, su primera biografía de Aya de la Torre, 32, sus entrevistas con Gandhi, Unamuno, Picasso y demás, 34, su libro sobre lecciones de arte, que este es clave para entender la Escuela de Bellas Artes de aquí de San Miguel. Ya le escribió a Martin Tho sus biografías, ya escribió con él la novela sobre la vida de Gauguin. Ese es el Felipe Cosío
que está llegando a México, en su libro nos dicen 37, pero también en el archivo de esta artista Elena Iscue, que está en el Museo de Arte de Lima, encontramos el fragmento de una carta de Felipe que le está diciendo Elena Iscue en mayo de 1936, que está en México y que planea quedarse en México hasta diciembre de ese año. Y este dato es clave porque antes de ese dato, lo que sabíamos es lo que Felipe nos dice en su libro sobre San Miguel de Allende. Y en su libro sobre San Miguel, que nos dice que él llega a México en 1937. ¿Sí? Ahora sabemos que eso no es totalmente correcto, que él está viniendo a México desde mayo de 1936, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Por lo que leímos del gran hallazgo del gran Ricardo Melgar Bao, peruano-mexicano muerto por COVID, que vino a dar una conferencia magistral en los homenajes a Felipe en 2019, y que encuentra en su impresionante trabajo en archivos en toda Latinoamérica, encuentra este mensaje, ¿no? Una carta del mes de septiembre de 1936. Entonces esto es importante porque según la carta de Elena Iscue que tiene el Museo de Arte de Lima, Felipe está en México desde mayo de 36 y le dice que planea quedarse hasta diciembre. Entonces, cuando Felipe, en teoría, está en México, esta es una carta dirigida al jefe militar de la conspiración del APRA. El APRA, las distintas células apristas fuera de Perú están empezando a planear iniciar la lucha armada en Perú para derrocar al dictador, ¿no? Y entonces, esta es la cita de una carta, ¿no? Felipe, Cosío del Pomar, partió urgente a México por orden del viejo, Aya de la Torre, y de acuerdo con los 40 y pico mil dólares que le dieron para comprar armamento al gobierno mexicano, ¿sí? Me dicen que hay posibilidades de comprar algo de lo que usted quería. ¿No sería muy molesto pedirle una idea al respecto de algo? ¿Qué pasa? Ricardo Melgar Bao encuentra la respuesta a este mensaje, que no la cité en esta presentación, pero sabemos que Felipe llega con el gobierno mexicano, que contacta a Lázaro Cárdenas, que parece que intenta comprar armamento, pero que el gobierno de Cárdenas le dice, pues no los podemos apoyar en la lucha armada, los podemos apoyar en el exilio de muchas formas, pero la lucha armada no, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque esto no lo sabíamos aquí en San Miguel, ¿no? Y porque esto pone en primera plana la parte menos conocida de Felipe Cosío aquí en San Miguel, su parte de activista político. Entonces, la historia romántica es que Felipe llega a San Miguel harto de las galerías de arte parisinas, neoyorquinas, buscando un pueblito alejado de todo como San Miguel para hacer un proyecto alternativo de arte. Y sí, eso en parte es real, pero el motivo fundamental que le hizo llegar a México es este, un motivo político. Además, para mí es muy importante saber que Felipe está desde 36 porque de esta forma uno puede comprender el proyecto de la escuela. O sea, si tú ves los tiempos que tenemos, que sabemos que entra a México en el 14 de junio de 37 y octubre del mismo año ya estaba fundando simbólicamente la escuela con la entrega de la escuela por Lázaro Cárdenas, pues, digo, él estaba grueso como gestor, pero son muy pocos meses para un proyecto de esta envergadura. Cuando te das cuenta que llevaba un año ya negociando con el gobierno mexicano, creo que todo queda en su lugar, ¿no? Pero bueno, aquí hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Si Ricardo Melgar Bao no hubiera muerto, ahí estaríamos dándole en este temazo, ¿no? Entonces fíjate, y luego 36 es un año clave, porque acuérdense, 35 todavía está en Montevideo, ¿no? Ya está tomando la decisión de, obviamente, dejar España y París pues, por la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero también está viajando intensamente a Cuba. Y esto es importante porque ese 36 tiene este encuentro fulminante con Estrella Fons, que será su pareja y amor de su vida el resto de su existencia. Felipe Cosío no llegó solo a San Miguel de Allende. Desde un primer momento Felipe Cosío llega con Estrella Fons, que vimos las fotos, ¿no?
Estrella Fons, Felipe, Estrella Fons, Felipe, Aníbal Ponce, intelectual argentino, que ¿se acuerdan que platicamos la clase pasada que cuando Aníbal Ponce muere en 1938, Felipe va en avión a dejar el cuerpo de Aníbal Ponce a Argentina, y en ese viaje que él está haciendo a Argentina es cuando llega Lázaro Cárdenas a San Miguel y se queda en su casa. Y porque Felipe no está, porque está dejando el cuerpo de Aníbal Ponce en Argentina, Lázaro Cárdenas le escribe esa carta manuscrita que ya vimos la primera clase, ¿se acuerdan, no? Que hay una copia fotostática en su archivo, ¿no? Oye, perdón, Sí. una duda, como no vine la vez pasada, Aníbal Ponce muere acá. ¿En dónde? Si mal no recuerdo, pero ahí Tania, tal vez en Michoacán. Creo que él estaba siendo residente en Michoacán, pero él muere, parece que tenía cáncer o algo así. Pero Aníbal Ponce, ¿de dónde lo conoce Felipe? Porque Aníbal Ponce es uno de los intelectuales argentinos que invita a Felipe a impartir su curso de arte en la Escuela de Altos Estudios de Buenos Aires en 1932. Curso al que acude nada más y nada menos que José Vasconcelos, ¿no? Y ese 32 en Buenos Aires fue otro de los años fundamentales para la decisión de Felipe de llegar a México, ¿no? Ya había platicado con Alfonso Reyes y con Diego Rivera, ¿no? Que ya le habían movido la vida, ¿no? En 32 tiene estos encuentros cercanos del tercer tipo con don José Vasconcelos. Ya un José Vasconcelos, pues distinto al que conoció allá de la Torre, porque está exiliado en la Argentina después de que le robaron la elección. ¿Se acuerdan que José Vasconcelos quiso ser presidente de este país, pero no lo dejaron, ¿no? Es ese Felipe, ese José Vasconcelos el que Felipe se encuentra en 32. Un José Vasconcelos que ya en esos años hasta el fascismo le está tirando, ¿no? Sí, hasta publicó una revista financiada por el gobierno nazista. No, alemán. Qué bueno que no llegó a ser presidente. ¿Mande? Vasconcelos. Sí. Sí, Vasconcelos, ¿no? Entonces, bueno, pues también en la clase pasada les platicaba que una de las obsesiones cuando supimos que el archivo de Felipe estaba en Perú, pues era la primera intención cuando entramos al archivo en 2014 era encontrar todo sobre la escuela. Mi principal obsesión, ¿cuál era el programa de estudios? ¿No? La segunda, ¿quiénes eran los profesores? ¿No? La tercera, conocer los títulos de las tesis de los alumnos que usaron para titularse, que les daban la maestría en arte, de la Secretaría de Educación Pública, Universidad de Guanajuato, México, y de su universidad gringa, ¿no? Entonces, ya revisamos también esto, la clase pasada, me voy a ir un poco más rápido, solamente quiero recordar varias cosas, el importante papel del general Federico Montes, si se acuerdan, lo vimos la clase pasada. Federico Montes, que pues, a muchos se le olvida que pues, es sanmiguelense, pero Federico Montes fue el que contacta a Felipe Cosío con el general Lázaro Cárdenas. Y esto es importante porque aquí en San Miguel se dice que fue el exgobernador de Guanajuato, dueño del Instituto Allende. Eso es falso, ¿no? Se dice que fue el propio gobernador de Guanajuato en esos momentos que llega Felipe, pero tampoco es correcto. Quien le presentó a Lázaro Cárdenas es el general Federico Montes, con el que Felipe siguió teniendo una relación de amistad, lo que sabemos, por ejemplo, con este telegrama, que se acuerdan que lo leímos la clase pasada, telegrama donde se está solicitando el salvoconducto de Haya de la Torre, que acuérdense que está como Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, pues Haya de la Torre vive 5 años en la embajada colombiana en Lima, ¿no? Y no puede salir, ¿no? ¿Y quién es uno de los apristas que hace las gestiones necesarias para que Haya de la Torre pueda salir con vida del Perú? Felipe Cosío. Y parte del apoyo que consigue Felipe Cosío, pues nada más son de estos personajes: general de división Federico Montes, ex embajador de Cuba; general de división Juan Barragán, conocido escritor y figura principal en la Revolución Mexicana; general de división Federico Díaz, exsecretario de Guerra; general de división Marciano González, uno de los más prestigiosos de los generales cardenistas. Y todos esos generales de la Revolución Mexicana están solicitando a la Junta Militar del Perú que se permita la libertad de Haya de la Torre, ¿no? Y esto pues, es
no tenemos ahí la fecha exacta, pero debe de haber sido en los últimos años de asilo. Y el primer encuentro que sabemos que Federico Montes está ayudando a Felipe es 37. Estamos hablando de 20 años de relación entre Federico Montes y don Felipe Cosío del Pomar, ¿no? Ahora, les decía la clase pasada que pues esta es la introducción en el folleto de promoción de la escuela, pero les decía que básicamente pues es, ¿qué les decía que era la clase pasada? Pues un manifiesto político, es un manifiesto político. Vean. Fundada el 15 de noviembre de 1937, la Escuela Universitaria de San Miguel de Allende aspira a representar el nuevo espíritu de América, a fomentar el anhelo de acercamiento y mejor comprensión entre las naciones del continente americano, que, por un curioso proceso social, adelantándose a la definición nacional de nuestros pueblos, se manifiesta en el arte, como avanzada en nuestra transformación medular. Para el intercambio de las ideas, por la creación artística, por los grandes hechos de los hombres, resurgía entre los pueblos americanos una cultura valiosa y original, dice un escritor indoamericano, es decir, dice Aya de la Torre, ¿no? Entonces, la escuela universitaria se propone cooperar a este resurgimiento americano sin seguir la rutina de las escuelas de este género. Va más allá del acto de graduar alumnos y de crear profesionales más o menos eficientes. Su verdadero fin es servir a la relación cultural de los pueblos de América, constituir un centro efectivo de intercambio de conocimiento, de convivencia, de mutuo entendimiento y comprensión. Quien recorra nuestro programa de estudio se dará cuenta del carácter esencialmente americanista que encierra. Ha llegado la hora de que América vuelva los ojos hacia ella misma para vivir su propia vida y dentro de la realidad de sus problemas. La Escuela Universitaria de San Miguel de Allende alerta a esta realidad, se propone cumplirla. Es un manifiesto político, ¿no? Y este manifiesto político nos ayuda a entender el apoyo del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Les decía que no fue nada más como un poco por amor al arte, ¿no? O sea, la dimensión política de la fundación de la Escuela Universitaria de Bellas Artes no se nos puede pasar de alto, de largo, y es lo que nos vamos a enfocar. ¿Por qué digo? Porque el proyecto, con lo que acabamos de leer, ¿no? La mutua comprensión de las distintas naciones del continente americano. ¿Y quiénes son esas naciones que tiene en mente Felipe cuando está redactando eso? Pues por un lado, las naciones de habla inglesa de Norteamérica y por otro lado, las naciones latinoamericanas de habla castellana. ¿Sí? Y es importante tener esto en claro porque ¿cuál es el momento político en que se funda la Escuela de Bellas Artes? Pues el acontecimiento más importante que está ocurriendo en nuestro país es expropiación petrolera. ¿Sí? ¿Y por qué podemos establecer la conexión entre la estrategia que hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas para contrarrestar la visión negativa que se iba a generar con respecto a México en los Estados Unidos? Porque pues Cárdenas, gran estadista, no expropió a lo güey, ¿no? O sea, cuando ya el mundo se enteró que iba a expropiar, el gobierno de Lázaro Cárdenas tenía una estrategia que no daban paso sin guarache. Y esta estrategia tuvo como uno de sus fundamentos la estrategia que desarrolló Agustín Arroyo en el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda. Este Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda del Gobierno de México se fundó, no por casualidad, exactamente en el año de 1937. Exactamente el año que se está fundando simbólicamente la escuela, y es el año preliminar a la expropiación petrolera, ¿sí? Lo dirige Agustín Arroyo Cházaro. Él armó una red radiofónica que difundió las ideas centrales del cardenismo y defendió al gobierno de los ataques de la derecha y la prensa conservadora de Estados Unidos tras las nacionalizaciones de los ferrocarriles y el petróleo, ¿sí?
Y lo más interesante es que Felipe Cosío del Pomar escribe sobre ese departamento autónomo de prensa y propaganda, si mal no recuerdo, en su libro La rebelión de los pintores, y lo que escribe es esto: México es el primer país que levanta bandera por los fueros de la inteligencia. Al triunfar la revolución, se reconoce al artista por un elemento útil para lograr reformas sociales y propagar las doctrinas revolucionarias. La labor de la DAP es algo parecido al WPA de los Estados Unidos, con un fin político más amplio y directo. Desgraciadamente, estas instituciones han sido interrumpidas. Pero entonces también es muy interesante. El Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda tuvo una vida sumamente limitada. O sea, básicamente ese departamento existió para contrarrestar la crisis que se iba a generar en los Estados Unidos con respecto a la expropiación. Pero todavía más importante para ustedes que son guías de turistas, y que a mí me impresiona siempre que platico de esto en cualquier parte del país, nadie tiene conciencia de esto, pues resulta que es el gobierno del general Lázaro Cárdenas el primer gobierno que decide hacer ¿qué? Una ley de turismo, ¿no? Y para los que no lo sepan, la acreditación de guías en este país fue instituida por don Lázaro Cárdenas. Y la institución de la figura del guía de turistas se está haciendo con esta idea, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro que probablemente la primera campaña de promoción turística de México en los Estados Unidos, surge a raíz de la expropiación petrolera, y la política turística del general Lázaro Cárdenas surge como una contrapropuesta a la expropiación petrolera. A ver, nos van a ver de la fregada, vamos a mostrar un nuevo México, un México en el que queremos recibir a los turistas extranjeros, en el que queremos recibir a los turistas norteamericanos, ¿no? Y esa estrategia política tan fina, porque es el fundamento del sistema turístico mexicano de hoy, ¿no? O sea, la ley que los rige a ustedes como guías de turistas tiene su fundamento en el reglamento de guías que publicó el gobierno de Cárdenas en 1937. Y esto lo sé con certeza porque el programa de estudios que ustedes estudiaron para tener su credencial de guías, ya está el germen de ese programa en 1937. La diferencia es que, si mal no recuerdo, en aquellos tiempos para poder obtener la credencial tenías que, creo que, hablar 3 idiomas y no podías obtener la credencial si eras extranjero. Fíjate qué interesante. Eso en otra sesión les platico, ahí tengo todo es muy bonito ver cómo ha cambiado lo de la norma de guías. Pero entonces esto es muy importante, ¿no? Para Cárdenas, cultura y turismo estuvieron totalmente entrelazados, y vamos a confirmar que esta estrategia política la Escuela Universitaria de Bellas Artes jugó un papel. Entonces, para mí lo más importante del departamento de la DAP, como pueden ver aquí, fue la publicación de esta revista, que es una joya, y que solo sacaron 8 números. 8 números que se publicaron de 37 a 39 en los Estados Unidos para contrarrestar la cuestión de la expropiación petrolera. 8 números que cada número es una obra de arte. O sea, 8 números editados por el gran poeta José Juan Tablada, pero donde escribieron y pintaron todos los grandes del momento. O sea, esta revista es una joya. Según yo la iba a traer hoy, pero pues hoy fue un día muy caótico, porque vale la pena ver los 8 números. Son un número 0 y después 7 números normales. Y en el número 4, publicado en octubre de 1938, se publica el primer artículo de promoción turística de San Miguel de Allende. Y es fascinante ver que quien escribe ese artículo de promoción turística es nada más y nada menos que el pintor guatemalteco Carlos Mérida, que, como ustedes saben, fue uno de los principales profesores de la Escuela Universitaria de Bellas Artes, ¿sí? Pero fíjense, este es el índice de la revista. O sea, junto con Carlos Mérida hablando sobre San Miguel, y literal, fíjense cómo se titula o sea, el artículo. O sea, el artículo se titula San Miguel de Allende, una nueva atracción para turistas. Sin rodeos ni nada, la cosa directa. Y vamos a ver la primera concepción del turista que se quería que viniera a San Miguel, que es poderosísima, es poderosísima. Pero vean, junto con quién está escribiendo, con Carlos Mérida.
Monte Albán, zona arqueológica, por Alfonso Caso, ¿no? Un artículo sobre retratos antiguos de Enrique Fernández Ledesma, José Juan Tablada, Eugenio Maldonado escribiendo sobre el problema indígena. Luego fíjense, entonces tienes arte, arqueología, literatura, pero siempre tienes un artículo escrito por algún político de alto nivel del gobierno mexicano sobre la situación de México. Aquí le toca al doctor Ramón Beteta, subsecretario de Relaciones Exteriores, mandando un mensaje a los hoteleros de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ya cuando uno lee todos los artículos de la revista, pues o sea, ni siquiera estaban tratando de ocultar que estaban tratando de cambiar la visión de México en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces esta es la primera página del artículo con fotos a blanco y negro. Obviamente no podía faltar la clásica de la parroquia. Pero fíjense la visión que tiene Carlos Mérida de ese San Miguel en 1938. Fíjense, ¿no? Me preguntaba en la clase pasada, ¿dónde es esto? Taboada. Es Taboada. Ahí viene en el pie de página. Que se acuerdan, pues que sí, Taboada era el principal en aquellos años, ¿no? Exacto. Sí, exacto, ¿no? Sí, ¿no? Y si visita uno, se da uno cuenta que como de los 40, 50 está la fachada del lugar, donde es el comedor y todo eso. Donde se siente ese ambiente. La ¿no? madera y todo. Entonces ahora vamos a empezar a leer un poco qué escribe, fíjense. La ciudad de San Miguel de Allende está destinada a ser en el futuro cercano un centro turístico sin igual. Imagínense, eso lo está escribiendo hace 90 años. Fíjate qué interesante, ¿no? Bajo el patronazgo del gobierno del estado de Guanajuato se ha creado una sociedad de amigos de San Miguel, cuyo principal objetivo es cuidar la preservación de la fisionomía original de la ciudad, de forma que no se pierda su encanto, ¿no? Y tampoco su esencia íntima, ¿no? Este objetivo se ha alcanzado con gran éxito, ¿no? Y entonces habla de cómo se están restaurando varias casas por los miembros de la sociedad de amigos, ¿no? Y dice, las que ponen como ejemplo, estos esfuerzos de restauración han resultado en los Pocitos de Dickinson, las casitas de Mojica. Ambas, las casitas de Mojica, dan hacia el Parque Juárez, ¿no? La casa de la calle Real de Coseo del Pomar, Real de Querétaro, ¿no? Las 7 casas del Conde de la Canal y 9 casas de pequeños apartamentos, ¿no? Es decir, está ahí enlistando lo que estaba pasando de restauración acelerada en aquellos años para empezar a recibir a los visitantes, ¿no? Que iban a empezar a llegar a la escuela. Ahora fíjense, por la iniciativa de Felipe Coseo del Pomar y con el apoyo moral unánime de los amigos de San Miguel, una escuela de bellas artes ha sido fundada donde antes estaba un convento para monjas, un edificio donado por el gobierno del estado para este objetivo. Fíjate, esta es clave, ¿no? El objetivo fundamental de esta escuela de bellas artes, que tiene como director al hábil e inteligente Coseo del Pomar y un staff de profesores escogidos entre los mejores de México, es el objetivo de la escuela atraer turistas intelectuales. Esa es la definición. Turistas intelectuales que tienen un interés en el arte, en la historia y en las tradiciones mexicanas. Fíjense, ¿no? Turistas norteamericanos, por supuesto, que después pueden crear en los Estados Unidos un sentimiento más profundo de simpatía hacia México. ¿Cuál era el objetivo de la estrategia de la Dirección Autónoma de Prensa y Propaganda? Pues exactamente lo mismo que está planteando el maestro Carlos Mérida en el primer artículo de promoción turística internacional de la ciudad en que todos nosotros vivimos. Fíjense, este es el origen de lo que hacemos si haces algo de turismo en San Miguel de Allende. Y entonces es muy interesante porque
La Escuela Universitaria de Bellas Artes, su historia está entre dos artículos de revistas. El primero, el artículo escrito por Carlos Mérida, y el que marca su colapso, el artículo de la revista Life, publicado en enero de 1948, que ahorita también vamos a revisar. ¿Sí? Entonces uno marca su comienzo y otro marca su final, ¿no? Y vamos a ver que uno escrito por un profesor de la escuela, otro pues, por un reportero norteamericano, que lo que escribe pues, también es fascinante y marcó un punto de no retorno en la historia de esta ciudad. Ese artículo, si este fue importante, el de la revista Life, o sea, la ciudad cambió después de ese artículo, ¿no? O sea, ustedes saben que después de ese artículo de la revista Life, llegaron a la Escuela Universitaria de Bellas Artes más de 5,000 solicitudes de ingreso, cuando la escuela tenía como capacidad máxima 120 estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense, primero, bueno, la escuela se funda en 37, pero en 39, fíjense, que dice 27 días del mes de abril de 1939, el gobierno de Lázaro Cárdenas está publicando el decreto que le da validez oficial a los estudios de maestría en arte. Y esto fue muy importante porque recuérdense que después en 42, 43, Pablo Higgins, Sterling Dickinson se van a luchar a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regresa Dickinson en 45, pues Dickinson ya está haciendo el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de forma que los GI Bills para los veteranos de guerra, es decir, estos que eran, por decirlo así, como vales para estudiar en la universidad, empiezan a ser válidos en la Escuela Universitaria de San Miguel de Allende, ¿no? Y es ese acuerdo con el gobierno de Estados Unidos es el que realmente marca el inicio de los flujos turísticos y migratorios permanentes a esta ciudad, ¿no? Ese acuerdo con el gobierno gringo también pues va a ser un poco el acabose de la Escuela Universitaria de Bellas Artes. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que Felipe Cosío ya nada más le toca, ay, puta, qué bueno acuerdo con el gobierno gringo, pero yo ya me voy. ¿Por qué? Porque está regresando Dickinson de la Segunda Guerra Mundial y hay cambio político en el Perú. Luis Alberto Sánchez, que ya lo vimos, líder del movimiento estudiantil en los 20, pero uno de los amigos íntimos de Felipe Cosío y uno de los líderes indiscutibles del aprismo, se convierte en rector de la Universidad Mayor de San Marcos e invita a Felipe Cosío del Pomar a convertirse en el subdecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, que les he dicho que es como la UNAM del Perú, ¿no? Y obviamente Felipe Cosío, que desde finales de los 20 pensó este proyecto para el Cusco, pues ve la gran oportunidad. Y yo me imagino lo difícil que debe de haber sido dejar una escuela que esté en su punto, una escuela que está teniendo un éxito como pocas, que está en un momento de consolidación total de un proyecto alternativo de educación, y decidir en ese momento, en el mejor momento en que está esa escuela, abandonar todo aquí en México y apostarle todo a Perú. Cualquiera, pero pues Felipe ya hemos visto cómo vivió su vida, ¿no? Se lanzó al abismo muchísimas veces, ¿no? Cambió 180 grados lo que hacía muchas veces, y esta vez fue su gran apuesta. Es su gran apuesta, y de 45 a 49 es subdecano de la Facultad de Filosofía y Letras, inaugura la Cátedra de Historia del Arte del Perú, que no existía, para nuestra sorpresa, pero les digo, si en México somos colonialistas, en Perú y en Bolivia mucho más. Entonces fue el primero. A ver, hay que enseñar historia del arte peruano, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues 49, otro golpe de Estado. El golpe de Estado que deja a Aya de la Torre encerrado en la embajada colombiana en Lima. Felipe puede escapar, ¿no? Porque también la vida de Felipe, como la de Aya, está en riesgo. A Felipe pudo ser asesinado, pero logra salir y está llegando de vuelta a México en 1949. El ritmo de trabajo de Felipe es impresionante, porque pareciera 4 añitos en Perú, pues no debe de haber hecho mucho. Ah, no.
hizo todo un libro de historia del arte peruano en el periodo prehispánico, y que me choca que se me olvidó hoy, pero es un libro que fue ilustrado por el dibujante de arqueología en el Perú, que Rojas Ponce, creo que es su nombre, si verán, Rojas Ponce, y esto lo descubrimos porque tenemos todo un epistolario del gran Rojas Ponce, un excelente dibujante. No, ese libro es una preciosidad, sí, me da coraje que se me olvidó. Y ese libro llega en 49 y ese año está publicando el tomo 1 de lo que iba a ser una historia general del arte del Perú, se publica por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, en esos 4 años no solo funda la cátedra, no, sino que está trabajando de la mano con el mejor dibujante de arte prehispánico para hacer el primer libro de historia del arte prehispánico del Perú, ¿no? Se publica en 49, pero ese 49 está regresando a México, y en 1950 pues se une el gobernador de Guanajuato con su mujer, con Sterling Dickinson, y fundan el Instituto Allende en 1950, que en teoría será retomar el proyecto original, pero ese proyecto realmente nunca se retomó, ¿sí? Ahora, aquí está, esta es la esencia del proyecto, ¿no? Y aquí está cómo podemos entender la gestación de este programa educativo, que todavía hoy sigue siendo un programa alternativo de educación artística. O sea, lo que él estaba enseñando aquí no se enseña hoy, ¿no? Pero aquí, en este cuadro, lo que estoy tratando de mostrarles es que ese proyecto no se entiende sin las distintas facetas del gran Felipe, y que espero que estas horas, que han sido pocas, pero que haya tenido la capacidad de comunicarles, ¿no?, lo que hizo este hombre. Entonces, vamos a ver en rojo, tenemos esas distintas facetas: Cosío del Pomar político, Cosío del Pomar historiador del arte, Cosío del Pomar crítico de arte, Cosío del Pomar escritor, Cosío del Pomar gestor cultural, ¿sí? Y todos esos ámbitos de acción impactan en el proyecto que vino a hacer aquí en San Miguel, que es un proyecto que a mí no me deja de fascinar, ¿no? Entonces, lo que logramos cristalizar aquí es lo que nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar un documentito en el archivo. Pues nos llevó casi 10 años, ¿no?, poder hacer esto, entender cómo llegó Felipe a crear algo tan innovador como lo que vino a hacer aquí. Entonces, bueno, perdón, este mapa, sí, ¿usted lo elaboró en base a lo... sí, o lo tomó ya de algún... No, yo lo hice y de puro churro salió así, porque salió rete bien, pero quién sabe cómo, porque ves que es un desmadre en realidad, ¿no? O sea, es la cantidad de información que hay aquí, pero realmente esto es lo que nos explica de dónde viene ese proyecto, ¿no? Y todo tiene un antecedente en lo que hemos compartido de la vida de Felipe Cosío, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Cosío del Pomar pintor, que fue esa primera faceta que descubrimos en los 10 de París y después en el Amazonas, ¿no? O sea, París y Bruselas, sus estudios, ¿no? Pero sus pinturas amazónicas, murales, retratos, fusilamiento, vitral. O sea, tienen que pensar que cuando llega a fundar la escuela, pues Felipe Cosío lleva más de 25 años pintando. O sea, él ya domina su técnica, consciente de sus límites, pero él ya domina lo que puede dominar de pintura. Cuando llega a San Miguel lo domina. Más de 25 años pintando, no es cualquier cosa. O sea, cientos de retratos, múltiples premios y menciones, ¿no?, múltiples exposiciones individuales, ¿sí? Y esta experiencia es el fundamento de los talleres de arte, que era la parte técnica esencial de la formación de los estudiantes aquí en Perú, ¿no? Aprendizaje de artes plásticas. Pero ¿cuál era la clave de este programa americanista? Profesores americanos. Es decir, esa escuela nunca contrató profesores europeos. Y acuérdense, porque la otra vez di una conferencia como esta y alguien pensó que americanos entendió como gringos. No, americanos del continente americano, tanto del norte del continente como especialmente del sur, de Latinoamérica. Carlos Mérida, Rivera, todos ellos, ¿no? Entonces, eso es clave, que la idea de que basta la renovación, y la renovación tiene que empezar porque quien nos enseña arte no venga de Europa,
no venga del viejo mundo. Bueno, después vamos a ver Cosío del Pomar crítico de arte, ¿no? Acuérdense los artículos de arte que escribió para la revista Variedades desde 1923 hasta 1931, creo, ¿no? Después todas las exploraciones que hizo sobre el arte en España, 27, 28, las exposiciones que hizo en España, las exposiciones que también hizo en Florencia, que ves que ganó varios premios, ¿no? Las vanguardias parisinas, que las está estudiando y que las vemos cristalizadas en sus cursos sobre arte, y la crítica que está haciendo a las vanguardias artísticas, que es clave para entender la escuela, ¿no? Y bueno, todo lo que escribió sobre grandes artistas, del que más escribió sin duda alguna es Picasso, ¿no? Pero también escribe sobre Goya, también escribe sobre otros que desarrollaron las vanguardias. Entonces, de esta parte de la crítica del arte, ¿qué surge en el programa educativo? Toda su idea de sociología del arte, ¿no? Toda su idea de arte contemporáneo, ¿no? Todo lo que se cristaliza en este libro, ¿no? Nuevo Arte, que es el curso que da en Buenos Aires, ¿no? Y que después este libro se publica en México, ¿no? Después, pues definitivamente, historiador del arte, este es clave, creo que no lo dije antes, pero bueno, acuérdense, su doctorado investiga la Escuela Cusqueña de Pintura, ¿no? Que acuérdense que su proyecto americanista, la clave era retornar tanto al arte prehispánico como al arte colonial, pero ese arte prehispánico y colonial hecho por manos indígenas, ¿no? Entonces, él empieza su proyecto de investigación de historia del arte del Perú con la Escuela Cusqueña, pero después, desde 35, empieza a pensar en un proyecto de historia del arte indoamericano. Es decir, él en 45 a 49 está haciendo su libro de historia del arte del Perú, pero él ya está pensando en hacer una historia del arte indoamericano, o sea, una historia del arte continental, ¿no? Y esa idea de un proyecto de historia del arte indoamericano es el fundamento de todas estas clases que se le daban a los alumnos, y que aquí es donde empiezas a marcar la diferencia con cualquier otra escuela. O sea, todos los alumnos de la escuela llevaban historia del arte de Indoamérica, y entonces en esta historia del arte de Indoamérica, en la escuela, en Bellas Artes, se les enseñaba primero arqueología, después todo el periodo colonial y después todo el arte contemporáneo, ¿no? Que eso es algo que se nos hace ahorita normalito. En esos años nadie lo enseñaba, nadie lo consideraba importante eso para la formación de un artista, ¿sí? En sus archivos se encuentran las fuentes con las cuales se enteraba de toda esta información de arte indoamericano. Porque digo, o sea, lógicamente en esta época, pues, ¿dónde abrevaban las fuentes, no? O sea, ¿cómo? ¿Qué fuentes te refieres? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, para escribir sus libros, porque pues digamos que no lo tenía todo en la cabeza, ¿no? O sea, ¿de dónde se daba el tiempo para investigar en archivos, en fuentes? Pues sí. O sea, no se lo podía inventar, ¿no? No se lo puede inventar, y tenemos que pensar que su conocimiento del arte en general, pues es un conocimiento experiencial. O sea, él cuando te habla del arte contemporáneo, pues te está hablando de los artistas que fueron sus amigos. O sea, cuando te habla de Picasso y del cubismo, pues te habla de una persona que fue su amigo. Cuando te habla de Rivera y el muralismo mexicano, pues te habla de primera mano. O sea, no tuvo que leer nada sobre Rivera, platicó con él. Entiendo eso, pero por ejemplo, del arte barroco peruano. Del arte barroco peruano, pues está todo su fundamento. Recuerden que de 21 a 23 hace su doctorado en historia del arte, ¿no? Y es el primero que define la Escuela Cusqueña de Pintura. Imagínate, además de que hace la restauración de Santa Catalina de Siena, que imagínate, para restaurar, pues tienes que conocer los principios del arte barroco. Tanto que, bueno, eso le permitió darse cuenta que el altar original estaba atrás del que querían que él restaurara, ¿no? Entonces, ese periodo es muy importante, pero tienes que también pensar que pues, él era un lector constante, ¿no? Desgraciadamente, no tenemos muchos datos de la biblioteca que tuvo, pero era una persona que constantemente estaba investigando, ¿no? Ahora, lo podemos ver
Primero, bueno, en cómo fue formulando este de nuevo arte, pero el más importante es este, La rebelión de los pintores, ¿no? Este es un libro precioso, ¿no? Donde establece lo que él es una sociología del arte, donde dice, a ver, pues en Latinoamérica el artista no puede hacer arte por el arte, el artista tiene que aceptar que juega un rol social y político muy importante, ¿no? Esa era su idea. Entonces, pues sí, era una persona que siempre estaba leyendo, estaba muy informada, constantemente, sabes, por ahí viene algunos relatos de cuando va a la Ciudad de México, pues se iba a investigar, ¿no? Le llegan libros, ¿no? Pide libros y le están llegando libros de distintos lados. Sí, pues no sé si eso te responda, tal vez no. Sí. Ahora, bueno, todo esto fue muy importante, ¿no? Aparte, aquí, muy importante todo lo de arqueología colonial y contemporánea, porque acuérdense que en algún momento tú obtenías tu maestría en artes si venías 3 veranos a San Miguel y después de 3 veranos escribías una tesis de arqueología, arte o historia latinoamericana. Ese era el tema, Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué se pedía eso? Pues porque aquí estaba, era parte fundamental de las materias, ¿no? Y en toda esta parte de la historia del arte de Indoamérica y entre la cuestión de los talleres, pues está otro de las claves para entender la escuela, el rescate y enseñanza de las artes populares. Porque para él, entender el arte virreinal en Perú pasa por entender las artes populares de Cusco. Y este fue uno de los puntos por los que él ve el vínculo entre Cusco y San Miguel, por las artes populares que vio que se estaban desarrollando aquí, ¿no? Ahí fue el punto. Son distintas las artes populares de aquí y en Cusco, pero es lo mismo. Son artes que tienen un origen europeo, pero hechas por manos indígenas aquí, y eso genera algo nuevo, ¿no? Eso genera una originalidad, ¿no? Entonces, aquí esta parte es clave, ¿no? Estos 3 son clave, ¿no? Ahora, está toda la parte, pues, Coseo del Pomar político, ¿no? O sea, sabemos que la relación clave para entender su fase como político es su relación con Aya de la Torre, ¿sí? Toda la cuestión del antiimperialismo y la idea de Indoamérica, que son una sola, o sea, hablar de Indoamérica es ser antiimperialista, ¿no? Y, bueno, todo el papel que tuvo Felipe en el APRA, primero en la fundación de la célula aprista en París, en 1925, su participación en la Asociación General de Estudiantes de Latinoamérica, que vimos esta foto, ¿sí? De la fundación de esta escuela se dirige hacia los estudiantes universitarios, ¿verdad? Ya después se da el hecho de que con Sterling Dickinson se abre hacia los de guerra, ¿verdad? No, bueno, originalmente la Escuela Universitaria de Bellas Artes se llama universitaria, pero nada enfocado a estudiantes universitarios, sino a los niños jóvenes de San Miguel y de Latinoamérica y de Norteamérica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú como niño de San Miguel vas a recibir una beca y depende de tus capacidades vas a convertirte en un futuro o en un artesano o en un artista. Para Felipe la diferencia entre un artesano y un artista básicamente es la capacidad. Exacto, o sea, un artesano con grandes capacidades es un artista, ¿no? O sea, eran como dos en un mismo espectro, ¿no? Entonces, es que esto es lo que se nos olvida mucho, por eso quiero remarcarlo, que la idea fundamental de la escuela eran los niños y jóvenes de San Miguel. Y entonces, ¿cuál era la idea de los extranjeros? La Escuela de Artes y Oficios para los niños de San Miguel se va a financiar a través de los cursos de verano para estudiantes extranjeros, que Felipe siempre tuvo en principio que tenía que llegar el mismo número de estudiantes gringos que de Sudamérica, pero obviamente las circunstancias políticas, económicas de la región, que hizo pues que quien llegara eran los norteamericanos, y si llegaban sudamericanos era porque se les becaba, como el mismo Pedro Martínez, que estuvimos el viernes ahí en Bellas Artes, que disfruté mucho estar con ustedes ahí compartiendo todo lo que se compartió ahí. Pero acuérdense que Pedro Martínez llega a la escuela becado, él llega aquí a estudiar becado,
O sea, si no se le hubiera dado esa beca, probablemente Pedro Martínez nunca hubiera venido a San Miguel, ¿no? Entonces, gentes como Pedro Martínez llegaron becados gracias al sistemita que se inventó Felipe, que ahorita nos parece de lo más normal, pero hacer ese sistemita en 38 era algo fuera de lugar, o sea, era algo como, a ver, te vas a hacer una escuela en un pueblito que está en medio de la nada, ¿no? Acuérdense, el poeta nicaragüense que le dice, no, pues el proyecto está increíble, Felipe, pero ¿por qué no en Coyoacán? ¿Por qué San Miguel de Allende, no? Y entonces, ¿perdón? Digo, aquí estaban las características esenciales para echar a trabajar este proyecto, aquí están. Exacto, pero yo digo, no cualquiera tenía la visión para darse cuenta que un proyecto así se podía hacer realidad. Benita, después de acá. ¿Me repites, por favor, APRA? Asociación Popular Revolucionaria Americana, la próxima la buscan en Google, por favor. ¿Asociación qué? Alianza Popular Revolucionaria Americana, no asociación, perdón. Mira, disculpa un poco en lo que comentaba el compañero Rolando. Sí. Mira, por ejemplo, yo creo que lo que estoy percibiendo del ministro profesor de Comas, la diferencia de los historiadores del arte clásicos mexicanos como Manuel Toussaint, Francisco de la Maza, Justino Fernández, es que parece que este ministro profesor de Comas pues manejaba la teoría y la praxis, o sea, la práctica, ¿no? O sea, porque, bueno, Rolando comentaba de dónde agarraba tanto bagaje cultural, y de hecho un historiador del arte maneja, por ejemplo, Justino Fernández, no solamente hace crítica del barroco, del neoclásico, sino también de la cuestión indígena. De hecho, aquí en San Miguel vino en el 42. Ese libro tan bonito. Un libro sobre los concheros en San Miguel de Allende. Una chulada de libro. Pero mira, un poco de lo que, bueno, creo que era el sentido de que preguntaba. Recuerdo en el libro de Rocío de Tomás en San Miguel de Allende, que platicando con Ricardo Gutiérrez Abascal, están comentando acerca del barroco, pasan por San Francisco y Abascal le dice el barroco mexicano es una copia del barroco español, solamente trae el barroco español la influencia oriental, y le dice no, el barroco mexicano churrigueresco que aquí estamos viendo trae la influencia de los zapotecas, de los mayas, de todas las culturas indígenas mesoamericanas, como en Perú trae la influencia de la cultura costeña. Entonces yo creo que allí se requiere una sensibilidad especial para, tener ese criterio cultural para asimilar la influencia multicultural, que se expresa en este caso en una fachada, que era la fachada de San Francisco de Asís. Sí, que ven que hemos visto eso cuando hemos leído lo que piensa Felipe de alguna obra de arte, que te ayuda a ver el arte de una forma distinta, ¿no? Y es lo que ese análisis que logra tener Felipe, ¿no? De percibir eso, ¿no? No solo está España, ya está lo zapoteca, lo mixteca, lo inca. Entonces es de lo que nosotros podemos aprender de Felipe, ¿no? Al leer sus bellos textos, ¿no? Entonces, fíjense, ahora no podemos olvidar que toda esta parte de sociología del arte, que surge un poco de su crítica a las vanguardias, que surge un poco a partir de su reflexión de la historia del arte indoamericano, también surge a partir de toda su parte de activista político. O sea, surge totalmente de esto, y también por eso en la escuela no solo se enseñaba historia del arte de Indoamérica con arqueología, arte colonial, arte contemporáneo, se daba una clase de historia política de este continente. Fíjate, o sea, están teniendo una formación integral, pero no solo eso, sino que tienen toda también una materia de literatura americana. Y esa de literatura americana, ¿cómo se hacía esa clase? A través de conferencias. ¿Conferencias de quién? Pues gente como Alfonso Reyes, que vino a dar una conferencia, pero muchos otros, ¿no? Y el elemento que redondea todo este programa, sin el que no se puede entender la Escuela de Bellas Artes de San Miguel, la Escuela Mexicana de Pintura. Es lo que articula todo. Y si se acuerdan, es la inspiración inicial de Felipe.
1902 en el estudio de Diego Rivera platicándole de la revolución y del arte indígena y de cómo Felipe concibe la escuela mexicana como una integración de la escuela sintetista francesa con toda la estética indígena. Y ya todos estos puntos generan juntos el programa educativo de la maestría en artes plásticas que es validada por el gobierno mexicano en 1939. ¿Sí? Felipe Cosío, gestor cultural, cuyo proyecto más importante, y si uno revisa lo que escribió Felipe a lo largo de toda su vida y especialmente en los últimos años, pues da la fuerte impresión que este fue el proyecto creativo más importante de toda su trayectoria. Es lo que yo pienso. No sé, Tania, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Que pues, Tania y Miguel Ángel son los únicos dos que conocen todo el archivo como uno, ¿no? Entonces, pues la verdad, y bueno, pues Miguel Ángel es su hijo, ¿no? Pero es, para mí es como constantemente estás viendo que este proyecto fue el que movió a Felipe hasta sus últimos días. No sé tú qué piensas, Tania, me gustaría que te escuchara. No, de acuerdo contigo, Alberto, sí, me da cierto sentimiento porque el proyecto en sí estaba pensado para Cusco, ¿no? Y pues ya nos hubiésemos querido nosotros que se desarrollara allá. Pero pues sí, totalmente, o sea, San Miguel de Allende tiene, o el San Miguel de Allende de hoy tiene las bases en esto que tú les estás pues dando a conocer a todos, ¿no? Sí, y bueno, pues ya lo último es que para hacer este programa también no se puede entender sin 3 lugares, pues, bueno, 4 lugares, pero pues 3 principalmente. París, Perú, México, y el cuarto que tendría que haber hablado y ya se me estaba olvidando es Estados Unidos, porque esto es muy importante también. Sin este periodo de 5 años que Felipe vive en Estados Unidos, también es difícil entender la escuela, porque se nos olvida que por 5 años Felipe enseñó a estudiantes norteamericanos, ¿no? Entonces aquí este es fundamental. O sea, para entender ya de completamente el proyecto no podemos olvidar que Felipe ya tenía mucha experiencia enseñando a estudiantes de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces así realmente se completa el proyecto que Felipe Cosío del Pomar desarrolla entre los 49 y los 57 años de edad. Quería comentar brevemente, bueno, no tuvimos oportunidad de visitar el lugar de Siqueiros, por ejemplo. Sí, mano, es que perdón, como me tuve que ir porque tenía la reunión por Zoom, pero fue una falla tache, póngale al maestro, ¿cómo que vamos a Bellas Artes? Si no vamos al de Siqueiros, tache. Bueno, pero quería comentar referente a, bueno, Siqueiros recibe a los soldados norteamericanos jubilados, pero Siqueiros ya tenía la experiencia. En Nueva York había impartido un seminario en 38 sobre las nuevas técnicas de pintura, donde se usaba pintura industrial, donde asistió a uno de sus seminarios, bueno, el más grande que dio, Jackson Pollock, que después fue uno de los grandes expresionistas atrás. Sí, que ya tenemos toda una escuela de historiadores del arte mexicanos que le están diciendo a los historiadores del arte gringos, a ver, espérense, tienen que revisar todas sus teorías sobre Pollock, porque gran parte de lo que dicen ustedes que inventó Pollock lo aprendió en 38 de Siqueiros en Nueva York. Bueno, y hacer nomás énfasis que el de Siqueiros no es un fresco, es piroxilina. Es piroxilina, sí, claro, mira, todas tus observaciones. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el fabuloso proyecto de Siqueiros? Bueno, vamos a continuar. Espero que ya le hayan tomado foto a estas. Y bueno, pues sí, aquí ya se me olvidó nada más citar a estos personajes importantes, ¿no? México, que no se entiende sin la Revolución Mexicana. México, que no se puede entender sin Lázaro Cárdenas. Acuérdate que Felipe llega en 36, no 37, como dice aquí, con esta misión especial, ¿no? Pero México y Revolución Mexicana, que se van forjando en el corazón de Felipe a lo largo de los años y sus encuentros con algunos de los mexicanos más claros, ¿no? Vasconcelos, con el proyecto educativo de la Revolución, y acuérdense que Aya de la Torre trabajó con Vasconcelos, ¿no? Bueno, aquí está lo de Aya de la Torre, y obviamente en San Miguel, los actores clave, quienes fueron José Mojica, Pepe Ortiz, Federico Montes, Lovino Zavala, Stirling Dickinson, entre otros, ¿no? Pero ellos fueron clave para que este proyecto se pudiera consolidar, ¿sí?
No he entendido algo. Cuando hablas de la piroxilina, ¿te refieres a que no eran pinturas orgánicas? Piroxilina. O sea, que no era pintura orgánica. Era algo que distingue a Siqueiros de todos los demás, o sea, pon tú. O sea, ¿qué estaba intentando? O sea, siempre intentó Rivera retornar o rescatar técnicas del pasado, ¿no? Así. De los tintes. De tintes, fijación del color, acá, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Siqueiros? Al contrario, siempre estaba explorando nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas formas de pintar. Fue el primero. Sí, ahora, al paso de los años, puedes comparar, ¿no? Esas dos tendencias. Por ejemplo, el mural de rectoría de Siqueiros ha tenido que ser restaurado múltiples veces. El mural de la biblioteca de O'Gorman, que decidió poner el color a través del color original de las piedras, nunca ha sido restaurado, ¿no? Pero, o sea, te platico esta anécdota porque eso era gran parte de los debates que estaban teniendo los grandes artistas, ¿no? De con qué pintar, cómo pintar, si retomar el pasado, más bien explorar lo que las nuevas tecnologías nos están brindando, que fue la opción una y otra vez del gran Siqueiros, ¿no? Y la piroxilina, que fue probablemente su principal técnica, fue clave en toda esta exploración de nuevos materiales, ¿no, mi estimado Leonardo? Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, creo que la idea también era que los colores fueran más brillantes, que secaran más pronto, por ejemplo, las pinturas industriales. Pero hay que entender que la experimentación estaba en todo. Por ejemplo, la cuestión de André Breton, por ejemplo, aquello que se hacían los juegos que se hacía para los dibujos, en aquel famoso juego de cadáveres físicos, por ejemplo, que había que ser automatizado y ajeno a la cuestión, digamos, consciente. En el gran elemento del surrealismo era el dibujo automatizado y bueno, y tomando como referencia juegos, digamos, con carácter freudiano, por así decirlo. Entonces, eso era en cuanto al dibujo. En cuanto a la pintura, pues no solamente había piroxilina, había varios tipos de pintura industrial, que por ejemplo usó el Jackson Pollock en el Griffin, por ejemplo. Sí, pues a quien le interesen estos temas, pues solo hay que recordar que el arte no se puede entender sin las tecnologías que existen en el momento de hacer arte. Pues por eso hoy se hace un arte diferente, pues porque tenemos nuevas tecnologías. Entonces la relación entre el arte y el artista y la tecnología que existe en su presente es clave para entender qué es el arte en ese momento, ¿no? Y uno de los grandes exploradores en su presente al respecto pues fue Siqueiros. Siqueiros se llevó de corbata a Orozco y a Rivera en cuestión de exploración y experimentación, ¿no? Nuevas formas de pintar y demás, ¿no? Bueno, vamos a continuar, muchachos. Bueno, estos que ven aquí son los miembros de la facultad de la escuela en 1939-1940. ¿A quién reconocen? Pues Stirling Dickinson. Stirling, que fíjense, vestido igualito que Felipe, director y director asociado. No, los dos muy elegantes. A ver, ¿a quién más? A ver, ¿quién es? Ese es Siqueiros. No. Les presento a Pedro Martínez. Ahorita me dicen si estoy bien porque les voy a enseñar otra foto de Pedro Martínez. Esta sí es así una joya. Les voy a enseñar una foto de Pedro Martínez pintando su primer mural en Bellas Artes. Y esa foto está porque esa foto la decidió poner Felipe en el folleto de 1940. Fíjense. Ahora, de acá, fíjense, de acá, Carlos Mérida, casi un hecho. De acá, no 100% seguro, pero Rufino Tamayo. Ahorita ya no me acuerdo. Es Gela Archipenko y ahorita no ubico. Sí, y tal vez Pablo O'Higgins, pero no estoy seguro. Es que ya no encontré la diapositiva donde ya traía los nombres. ¡Ah! Leovino Zavala, parece. Tal vez ustedes me corrigen, pero es Leovino Zavala. Entonces fíjense, en ese folleto de 1940, Educación Superior, Profesorado, Dr. Felipe Cosó del Pomar, Historia del Arte Americano.
Catherine Cook de Chicago, con la que después se peleó Felipe y lo habla en su libro, Historia crítica del arte moderno. Después Fernando Robles, Historia de América. Es probable que este de aquí sea Fernando Robles, es probable, ahorita me estoy acordando, ¿no? Después Frances Tour, Artes Populares de América. ¿Alguien sabe quién es Frances Tour? Bueno, Frances Tour trabajó también en la oficina de don José Vasconcelos, una mujer norteamericana. Que busquen, Frances Tour tiene un libro increíble, de los mejores libros que hay para entender como toda la parte etnográfica folclórica de México. Era la persona que más conocimientos de etnografía tenía en esos momentos, y la trajo Felipe a enseñar aquí, ¿no? Frances Tour. Ese libro que les digo, Frances Tour, es buenísimo, vale la pena que lo tengan, ¿no? Después, Luis Alberto Sánchez, Socioliteratura Americana. Luis Alberto Sánchez, aprista, el que fue rector de la Universidad de San Marcos en 45, el que invitó a Felipe a ser el subdecano. Pues ¿por qué lo invitó? Porque Felipe antes lo invitó a México a dar clases, ¿no? Bueno, con Luis Alberto Sánchez es tal vez el personaje que más cartas hay en el archivo de Felipe, ¿no? Después, J.H. Dewey, creo, Historia Política de América. James Delaney, Arqueología Americana. Eduardo Enrique Ríos, Literatura Angloamericana. Leovino Zavala, Departamento de Lenguas. Joseph Raymond, Inglés. Y Alfonso Espriu, Castellano. Entonces también esto se nos olvida luego, pero todos los estudiantes que llegaban a la escuela, gringo, español. Estudiante de San Miguel, inglés, ¿no? Que eso también era importante. Fíjense, esta es una foto preciosa del salón de clases de Carlos Mérida. Aquí está el maestro Carlos Mérida checando las pinturas de sus estudiantes, ¿no? Y aquí con el niño modelando, ¿no? El niño ahí con su sombrero y eso, ¿no? Ahora nos ven las clases de paisaje al aire libre, vean ese San Miguel. O sea, pues obviamente esos campos pues ya no existen, ¿no? Pero vean este San Miguel, qué impresionante, ¿no? Fíjense, a ver esto que es aquí, estas construcciones tan grandes, ¿qué es? ¿Qué reconoces? La fábrica. A ver, primera propuesta, Fábrica La Aurora. ¿Quién da más? Es el Campo Marte. Campo Marte. Segunda propuesta. Es posiblemente desde San Rafa y la Independencia. Exacto, exacto. Entonces es como volanteros. Muy bueno. Los graneros. Pues díganme ustedes también, ¿no? Está bien interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí Irma platica que en el museo que ella da su recorrido, en el ranchito. Hay varias obras de Carlos Mérida, porque él pintó mucho los tipos folclóricos, sí, Sí. claro. Tenemos Miren ahí esto como que 8 de sus obras. 8, y tienes la de los huicholes. Sí. Hijo, esa es preciosa. Yo tengo una de ellos, la de las zapotecas, las de las, ¿cómo se llama? Las tehuanas. Tengo, sí. Ese lo conseguí barato porque está manchado, se manchó de agua. Ahí lo tengo, pero ese de los huicholes lo anduve persiguiendo mucho tiempo, es de los más bonitos, ¿no? Es que acuérdense, Carlos Mérida pues hizo mucha obra aquí en San Miguel, entonces hizo toda esta serie de trajes folclóricos de los indígenas de México, todos así, Sí. todos son preciosos, y muchos de esos cuadros quedaron en San Miguel. Todavía hace 6, 7 años se podían encontrar algunos de esos en varias galerías, especialmente en una galería del Instituto Allende tuvieron varios. Pues es que aquí los compró entonces la dueña del museo. Es muy probable, porque sí, como que se quedó obra de Carlos Porque Mérida ella aquí. tiene aquí desde mediados de los 60. No, pues es muy probable, y aparte ves que estos de trajes folclóricos sacaron muchas copias, o no sé cómo se diga, ¿no? Muchas. O sea, de uno había varios, ¿no? Sí. Pero bueno, pues sí, el Carlos Mérida, que es fascinante, ¿no? Porque tiene toda esta parte súper indigenista y después su parte abstracta. Si tú vas a Ciudad Universitaria, vas a Insurgentes, y en la salida de carros para entrar al Centro Cultural Universitario hay un mural de mosaico enorme que es de Carlos Mérida, ¿no? Entonces tuvo un cambio radical a que se hizo su pintura súper abstracta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir revisando. Fíjense estas fotos, ¿no? Fíjense, el taller de cerámica. Entonces fíjense, esto es lo importante.
¿Quién está estudiando ahí? ¿Están viendo ustedes a puros norteamericanos? ¿Quién está estudiando ahí? Los niños. San Miguel. Los niños y niñas de San Miguel. Ese es el corazón del proyecto de Felipe. Ese es el corazón, ¿no? Esos niños después, ¿qué pasó con ellos? Se fueron de Brasil. Lo dirán de broma, pero muy probablemente, ¿no? Seguramente hay alguno que todavía es un maestro artesano, Sí, ¿no? seguro. Ahora fíjense, profesorado de artes plásticas, Cosío daba figura al óleo, Carlos Mérida figura y composición, Rufino Tamayo en ese año dio pintura mural, fresco y temperatura, que no sé, encáustica, ¿no? La de, sí, de encáustica. Después Rodolfo Puelman, grabado y dibujo, Gela Archipenco, escultura y Simón Ibarra, talla en madera. De los dos ya hemos platicado varias cosas a lo largo de las clases, ¿no? Ahora fíjense, en artes populares, Charles Shoemaker, jefe del departamento de cerámica del New York State College, ¿no? Estaba enseñando, y como instructores estaba Felipe Vázquez en torno, José Carrillo decoración, y Fidel Hernández era el jefe del departamento de artes populares, ¿no? Entonces tenemos que ver que estos dos maestros pues, son sanmiguelenses. Era un ceramista sanmiguelense, ¿no? Perdón, ¿ese Felipe Vázquez es de los orfebres? Pues no estoy, es ceramista. O sea, Felipe Vázquez aquí es el torno, ¿no? Entonces es ceramista. No sé si sea de la misma familia Vázquez, ¿no? Pues ahora sí que no podemos saber, fíjense, esta es, mira qué foto, ¿no? Aprendices de ceramistas. Esa era la escuela. No como se imagina el 99% de la gente de puros güeritos, con todo respeto, ¿no? O sea, es parte esencial, pero no se nos puede olvidar esto. Esta era la esencia de ese proyecto. O sea, hacer resurgir las artes que se llevaban practicando en San Miguel por siglos, ¿no? Por eso amarró también este proyecto. O sea, con una sociedad tan celosa, con toda razón, como la sanmiguelense, por eso amarró este proyecto, por lo que implicaba para la ciudad, ¿no? O sea, vean cómo se están rescatando los diseños, ¿no? O sea, porque fíjate, este es normalito, pero acuérdense el que les enseñé antes, fíjense, vamos a regresar. Está increíble. Vean este, qué preciosidad. Vean este, ¿no? Vamos a volver a ver este. Espérense. Puta, me voy a tener que regresar. No, a ver, perdón, creo que me voy a ir otra vez para adelante porque tal vez está adelante. No, me voy a regresar, perdón, a ver, tenemos que Sí, llegar. está increíble. Sí, porque este es único, a mí me sorprende, vean, Ese está vean bien. esto, o sea, vean esto y fíjense, modelo antiguo. Entonces parte de lo que están haciendo en la escuela, están rescatando modelos antiguos que en esos años ya se estaban olvidando. Y pues dime si no parece antiguo, dime si tú has visto algo parecido, tus años de vida, de eso, y aparte esto tenía una lectura, fíjate cómo es como en espejo, lo que está en esta mitad es igual a lo que está en esta mitad, pero uno de este lado y otro de este lado, es un espejo al revés, pero esto es prácticamente un hecho que esto se leía como un códice, ¿no? O sea, ven qué maravillas estaban haciendo, por eso yo digo, don Felipe vuelve a nacer y ve lo que está pasando en San Mickey Mouse y se vuelve a morir, ve lo que se ha transformado en la escuela, entonces esto no es siempre la tragedia, ¿cómo no? ¿Por qué no tenemos un registro de todos los que se tejieron en esos años, no? O sea, debe de haber, ¿no? Pero pues tenemos que investigarlo más en San Miguel, ¿no? Se supone que en la escuela no hay nada de archivo. En los archivos personales de Carmen Masip probablemente haya información de esto. Pero fíjate, este se parece al otro, ¿no? Pero creo que es diferente, ¿no? El saltillo es diferente, mira. Vamos a regresar. Fíjate si es diferente. Pero ven qué chulada. El otro es como contemporáneo, ¿no? Como más moderno, arte moderno. Sí. Bueno, entonces sí, pero bueno, esta foto es espectacular, ¿no? Y bueno, pues estas también son valiosísimas porque son fotos de murales que ya no existen. Acuérdense lo que platicamos, que los mejores estudiantes de muralismo se les entregaban los muros para que hicieran como su proyecto final, su examen final. Y después estos murales permanecían 2 años. Y después de 2 años, los profesores invitados y los propios alumnos decidían si se quedaba o si se borraba para pintar uno nuevo. Entonces,
pues ya a la luz de todas las tragedias y todo lo que pasó en los últimos 60 años, pues los que han sobrevivido son los que llegaron al presente, pero hubo muchos otros, ¿no? Fíjate, estos aquí como unos ceramistas. Acuérdense que hubo uno que desgraciadamente no tenemos foto, que hizo el pintor guanajuatense Felipe Leal sobre los mineros de Guanajuato. No está, ese a Felipe le duele, que parece que Miguelito Malo cuando renueva lo quita. Igual que pues parece que se quitó este, y bueno, uno de José Mojica, que yo al principio pensé que este era de José Mojica, porque dicen que el personaje central de José Mojica es un cuate con los ojos tapados. Pero parece que no, porque el de Mojica tiene un ángel de un lado y un demonio del otro. Y este más bien aquí, fíjate, ves, aquí como un niño jugando, como que la mamá tal vez, aquí como otro, este tal vez parece como una bandera, las monjitas arriba. Pues no sabemos quién es el autor ni cuál era el tema, ¿no? Este se entiende un poco más, pues porque aquí está con el torno, ¿no? La familia de ceramistas, ¿no? Pero fíjate, estos vienen en el folleto que les acabo de enseñar, ¿no? Vean esto. Este es así de alto nivel, esta foto. ¿Ya vieron? Es el que está todavía ahí. Pedro Martínez, el mismo Pedro Martínez que le enseñé en la foto de la facultad, el peloncito, ahí está, pintando así en el momento, está pintando a una de las dos mujeres que están gritando asustadas por el vampiro, chupacabras o lo que sea. Ya platicamos Fíjense que esta foto es histórica. En su momento le sugerimos a la directora que esto tenía que estar en un celulario, que la gente que llegara a San Miguel, que esa tendría que haber un celulario con esta foto, como tendría que haber un celulario con la foto de Leonor Cohen que ahorita vamos a ver, o hasta un celulario con fotos de los murales que ya no existen, y así le podríamos dar una nueva vida a ese espacio. Fíjense aquí, fíjense, este fue de los grandes descubrimientos. Bueno, todavía no, bueno. Estas fotos ustedes las pueden bajar de la página de Eleanor Cohen. Eleanor Cohen, Cohen sin H, viene su página y vienen estas fotos históricas de los maestros albañiles que sabemos por el libro de Cosío que Pablo Higgins trae. Estos dos maestros albañiles que, lo bello de la investigación, ¿no? En un libro viene ese dato y en un archivo de un artista viene la foto de los dos albañiles, ¿no? Es maravilloso. Ahí está uno en el momento de realizar fresco, pero fíjense, vean la niña. Eleanor Cohen tenía 24 años, era una niña, ¿no? O sea, ella es la creadora de esto. Y este es su maestro, el gran Pablo Higgins, asistente de Diego Rivera. Y estos son los dos famosos maestros albañiles expertos en hacer el estuco para el fresco. Y me falta, hay una tercera foto que no sé por qué no quedó en esta presentación, pero hay una tercera foto en la página de Eleanor Cohen. Estas fotos tendrían que estar ahí, en ese espacio, ¿no? Se lo sugerimos a la directora. Y este es el que les decía, para mí es uno de los grandes descubrimientos. Este mural es el que les conté el viernes que estaba en la pared junto a la librería. Fíjense la foto que de puro churro conseguimos. Porque este mural, ahorita les voy a enseñar, sale publicado en la revista Life. Salen unos estudiantes caminando y al fondo se ve esto. Pero vean esta foto. O sea, vean, podemos ver hasta la firma aquí. Y resulta que ¿qué está exponiendo? Pues la estación de ferrocarriles de San Miguel. Con la ventanilla de los boletos. Con hasta los horarios de veras de los trenes de México a Laredo y de Laredo a México, ¿no? Lo pintó él. Eugene McFarland era un muchacho como de 30 años o 33 años cuando lo pintó, 1941, pero esta foto es de 1947. Entonces tenemos que pensar que fue de los murales que los maestros y los estudiantes fueron decidiendo que se tenía que mantener. Entonces mi hipótesis es que muy probablemente este sea uno de los varios murales que al parecer Miguelito Malo cuando restauró borró. ¿Cómo se llamaba? Eugene McFarland. Y que trágicamente encontré una nota de su muerte. Murió a los 47 años en un accidente automovilístico.
Sí. Esa foto será antes de la estación actual. Bueno, esta actual ya no es tampoco. ¿Por qué? Porque yo viví en la estación, precisamente en el cucurucho que está ahí arriba. Y yo no recuerdo esa foto que haya sido así. La ventanita era más chica, no era como herraje, era más chica. Mira, ya está, vamos a acercarnos para ver lo de los horarios arriba. Pues mira, es una muy buena pregunta, ¿no? A ver,